Hola, soy Hazel y me gustaría contarles sobre mi difícil relación con mi suegra Eleanor. Eleanor siempre me ha puesto las cosas difíciles, tiene creencias anticuadas, honestamente, nunca pareció agradarle mucho. Durante un tiempo, mi esposo Michael y yo vivimos lejos de ella, por lo que no podía interferir con nuestras vidas con demasiada frecuencia. Pero cuando Michael consiguió un nuevo trabajo más cerca de su familia, Eleanor se convirtió en una presencia más regular, lo que no fue fácil para mí. Afortunadamente, el padre de Michael, Thomas, siempre ha sido amable conmigo y eso hizo las cosas un poco más fáciles. Sin embargo, el comportamiento de Eleanor ha sido difícil de manejar, especialmente porque mi propia infancia estuvo llena de personas difíciles, incluidos mis propios padres. A pesar de mis problemas con Eleanor, quería que mi hija Mabel, que tenía 9 años en ese momento, tuviera una buena relación con sus abuelos. A Mabel le encantaba pasar tiempo con ellos y eran sus únicos abuelos, ya que no tenía contacto con mi propia familia. Además, Michael está muy orientado a la familia, por lo que sacar a Eleanor de nuestras vidas no era realmente una opción, aunque traté de ser civilizada por el bien de Mabel. Eleanor a menudo causaba problemas. Un problema importante era cómo Eleanor criticaba la dieta de Mabel. Creía que no estaba alimentando bien Mabel e insistía en que Mabel necesitaba más nueces para obtener proteínas, pero había un gran problema con esto. Mabel es alérgica a las nueces, incluso el olor a nueces puede enfermarla. Le expliqué esto a Eleanor varias veces e incluso el médico confirmó que las comidas de Mabel eran equilibradas y seguras para ella, pero Eleanor simplemente no lo aceptaba. Seguía diciendo que Mabel necesitaba superar su alergia exponiéndose a las nueces e incluso llegó a llamarme mala madre. Las cosas se pusieron tensas porque Eleanor no solo ignoró la alergia de Mabel, sino que trató de convencer a Mabel de que comiera nueces. Afortunadamente, Mabel lo sabía mejor y siempre decía que no, pero todavía estaba preocupada por lo que Eleanor podría hacer. Así que hablé con Michael sobre eso. Estoy realmente preocupada por dejar a Mabel sola con Eleanor. Le dije, tengo miedo de que intente darle nueces a Mabel pensando que de alguna manera ayudará a su alergia. Michael trató de calmarme. No te preocupes, Hazel. Mi mamá tiene sus ideas anticuadas, pero conoce sus límites y papá siempre está ahí para intervenir si es necesario. A Mabel le encanta estar con sus abuelos y no podemos simplemente impedir que los vea por esto. Entendí el punto de Michael y sabía que Mabel disfrutaba pasar tiempo con sus abuelos, pero la negativa de Eleanor a respetar la alergia de Mabel realmente me asustaba. Realmente necesitamos hablar de esto, Michael. No quiero seguir preocupándome cada vez que Mabel está con ellos, insistí. Michael continuó tranquilizándome. Está bien, Hazel, hablaré con mi mamá, y ella me escuchará. Mabel ama a sus abuelos y no sería justo quitárselo por algo como esto. Quería creerle a Michael y no quería alejar a Mabel de sus abuelos, especialmente porque nunca había expresado ninguna duda sobre verlos, pero no me di cuenta de lo terca que podía ser Eleanor. La situación finalmente escaló en la fiesta del 10º cumpleaños de Mabel. Invitamos a Thomas y Eleanor y estaban emocionados de venir. Cuando llegaron, Eleanor le entregó a Mabel un gran regalo envuelto en papel brillante y exclamó «¡Feliz cumpleaños, Mabel! Te traje algo realmente especial». Mabel le dio las gracias y luego miró con curiosidad a su abuelo preguntándole qué había dentro. El abuelo Thomas simplemente sonrió y dijo, «No tengo idea, tu abuela lo eligió e incluso yo no sé qué es. Descubrámoslo juntos. Vamos, Mabel, ábrelo. Apuesto a que te encantará», dijo Eleanor, luciendo más emocionada de lo habitual. En ese momento, una parte de mí se sintió incómoda, como si el regalo especial de Eleanor pudiera ser algo más de lo que parecía. «No puedo esperar a ver qué me trajiste, abuela. Estoy tan emocionada», exclamó Mabel con una gran sonrisa. «Abriremos todos los regalos después de que cortemos el pastel, Mabel», sugerí. «Esperemos hasta que lleguen todos tus amigos y una vez que terminemos el pastel puedes comenzar a abrir los regalos». Eleanor, sin embargo, tenía otros planes. «No, Mabel necesita abrir mi regalo antes del pastel. Por eso vine temprano para darle este regalo especial», insistió. Me sentí incómoda, pero Mabel parecía genuinamente emocionada por el gran regalo pesado de su abuela. Así que decidí seguir adelante. Si esto hacía feliz a Mabel en su cumpleaños, no iba a decir que no. Lo que no sabía era que el regalo especial de Eleanor convertiría toda la celebración en una pesadilla. Cuando finalmente llegó el momento de abrir los regalos, Mabel desenvolvió con entusiasmo el regalo de su abuela. Dentro encontró un gran y hermoso pastel con su nombre. Por un momento se sintió encantada hasta que de repente se desmayó justo frente a nosotros. El pánico me invadió mientras Michael y yo corríamos al lado de Mabel. Su rostro se puso pálido y su respiración superficial,
Vimos que su garganta comenzaba a hincharse y en un instante Michael agarró la inyección de epinefrina mientras que otra persona llamaba al 911. Mi corazón latía con fuerza y no podía pensar en nada más que en Mabel. Sabiendo exactamente quién estaba detrás de esto, me volví hacia Eleanor temblando de ira. Eleanor, ¿qué diablos pusiste en el pastel de Mabel? Exigí, dime qué hay en él. Mi voz temblaba de miedo y furia. Eleanor actuó con inocencia encogiéndose de hombros. No hice nada, Hazel. Es solo un pastel normal. No tengo idea de lo que está pasando. Tal vez es algo que hiciste tú. Siempre estás ignorando mi consejo sobre su nutrición y ahora mírala. Me acusó como si esto fuera de alguna manera mi culpa. Centrándome en Mabel, ignoré sus excusas y le di la inyección de emergencia que siempre llevaba para momentos como este. Después de unos minutos, la hinchazón de Mabel disminuyó un poco, pero todavía estaba inconsciente. Sabía que necesitaba ir al hospital de inmediato. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras veía a mi hija tirada allí, e incluso Michael parecía estar a punto de derrumbarse. Eleanor, al ver la gravedad de la situación, también comenzó a llorar tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Corté el pastel y lo que encontré dentro confirmó mi peor temor. Había nueces en el pastel. Mi corazón se hundió. Eleanor, ¿cómo pudiste? Te dije una y otra vez que Mabel es alérgica a las nueces. ¿Tienes idea de lo peligroso que es esto? Exegei. Apenas capaz de contenerme, IRA. Eleanor parecía a la defensiva. Solo estaba tratando de ayudar a Mabel, no de lastimarla. Creo que eres demasiado estricta con su dieta, Hazel. Pensé que introducir gradualmente las nueces podría ayudarla a superar la alergia, argumentó. En ese momento, mi frustración se desbordó. ¿Estás loca, Eleanor? Nuestra hija podría haber muerto por esto. ¿Quién te dio el derecho de tomar estas decisiones? Soy su abuela. Tengo derecho a cuidarla, respondió Eleanor. Estás exagerando, Hazel. Solo estás tratando de hacerme quedar mal. Justo entonces llegó la ambulancia y los paramédicos atendieron rápidamente a Mabel antes de llevarla al hospital. Los seguimos de cerca abrumados por el miedo y la preocupación. Cuando llegamos allí, los médicos nos informaron que Mabel necesitaría tiempo para despertarse y tendría que permanecer bajo observación durante un par de días. En ese momento, la realidad de lo que podría haber sucedido me golpeó con fuerza. Me derrumbé en los brazos de Michael sintiendo una mezcla de miedo, ira y alivio de que Mabel iba a estar bien. Habíamos superado lo peor, pero sabía que las cosas con Eleanor nunca podrían volver a ser como antes. Después de llamar a Thomas para informarle que Mabel estaba a salvo, me volví hacia Michael incapaz de contener mi ira. Nunca perdonaré a Eleanor por lo que hizo hoy. Dije, puso en riesgo la vida de nuestra hija. Es increíble que llegara tan lejos. Solo estaba pensando en sí misma tratando de hacerme quedar como una mala madre sin siquiera considerar lo peligroso que era para Mabel. Michael bajó la mirada claramente conmocionado. No puedo creer que haya hecho algo así. Es como si ya no reconociera a mi propia madre. Pensé que le importaba la felicidad de Mabel, pero ahora veo que solo le importaba hacer que ella misma pareciera correcta. Lo siento mucho, no me di cuenta antes, Hazel. Debería haber hecho más para proteger a Mabel. Al ver la verdad sobre su madre por primera vez, Michael parecía devastado. Comenzó a comprender la profundidad de lo que había sucedido y cuánto daño podían causar las acciones de Eleanor. Incluso Thomas, que siempre había sido un abuelo amable, estaba claramente conmocionado por el comportamiento de Eleanor. Esta vez había ido demasiado lejos y todos sabíamos que era grave. No podíamos dejar que Eleanor siguiera lastimando a Mabel. Sus acciones eran una amenaza real para la seguridad de nuestra hija y estábamos comprometidos a proteger a Mabel de ese tipo de influencia. Nos dimos cuenta de que mantener a Eleanor en nuestras vidas no era seguro para Mabel y no podíamos permitir que continuara. Mientras Mabel todavía estaba en el hospital, Michael y yo tomamos una decisión difícil. Necesitábamos abordar lo que había sucedido y asegurarnos de que Eleanor no pudiera volver a poner en peligro a Mabel. Cuando regresamos a casa, encontramos a Thomas tratando de razonar con Eleanor, pero ella parecía indiferente, ocupándose en su teléfono. El pastel de cumpleaños intacto estaba cerca, un doloroso recordatorio de lo que había sucedido. Cuando nos vieron, Thomas y Eleanor se acercaron rápidamente. Acabo de recibir una actualización, dije. Mabel está en buenas manos y se recuperará pronto. Todavía está inconsciente, pero los médicos son optimistas. Eleanor, sin comprender completamente la gravedad de la situación, descartó nuestra preocupación. Gracias a Dios Mabel estará bien, pero realmente esto no es gran cosa. Estará bien y su alergia a las nueces desaparecerá muy pronto. Esa fue la gota que colmó el vaso. La paciencia de Michael se agotó y confrontó a su mamá. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho?
Pusiste a Mabel en el hospital y ahora actúas como si no fuera gran cosa. Tu terquedad e indiferencia casi le cuestan la vida a Mabel. Thomas, igualmente molesto, expresó su decepción. Los invitados que se habían quedado para apoyarnos parecían conmocionados y desaprobaban al ver la falta de remordimiento de Eleanor. Ya había tenido suficiente. Eleanor, dije con firmeza, te hemos dado tantas oportunidades para cambiar, pero incluso después de poner a mi hija en el hospital, no muestras remordimiento. Esto es todo, ya no eres bienvenida en nuestras vidas ni cerca de Mabel. Estás vetada de esta casa. Eleanor me miró con furia. No puedes decirme a dónde ir. Michael nunca me apartaría por un desacuerdo sobre cómo criar a mi nieta, pero Michael se mantuvo firme. No, mamá, dijo con voz firme, ya no eres bienvenida aquí. Papá puede visitarnos cuando quiera, pero tú no. Él es el único abuelo que tiene Mabel que se preocupa por su seguridad. La pusiste en el hospital y actuaste como si fuera lo correcto. No puedo permitir que alguien tan descuidado esté cerca de mi hija. Eleanor quedó atónita. Siempre había contado con que Michael se pusiera de su lado, nunca esperando que se volviera contra ella. Con los invitados mirando con desaprobación y Thomas profundamente decepcionado, se dio cuenta de que estaba sola en sus acciones. A partir de ese momento, Michael y yo supimos que habíamos hecho lo correcto por la seguridad de Mabel. Fue doloroso, pero finalmente habíamos adoptado una postura para proteger a nuestra familia. En un acto final de desesperación, Eleanor nos gritó culpándome a mí por poner a todos en su contra. Todo esto es tu culpa, Hazel. Hiciste que me odiaran. Nunca te perdonaré por esto, deberías estar rogando por mi perdón, gritó con voz llena de rabia. Los llevaré a la corte por los derechos de los abuelos y el juez me permitirá ver a Mabel. Solo esperen. Mantuve mi voz firme. No es probable que obtengas los derechos de los abuelos desde la cárcel, Eleanor, respondí. Estoy seguro de que al juez le parecerá interesante que tú, alguien que pone en peligro a su propia nieta, pidas derechos de visita. El rostro de Eleanor se cayó. ¿Cárcel? ¿De qué estás hablando, Hazel? No hice nada malo, no hice nada, respondí elevando la voz con ira. Exponer a un niño a un alérgeno al que es gravemente alérgico se considera poner en peligro a un menor. Es un delito grave. Tal vez no te diste cuenta, pero Michael y yo sí. Ya hemos llamado a la policía y aquí vienen. Con incredulidad, Eleanor miró hacia la puerta cuando dos policías entraron. Comenzó a entrar en pánico suplicando desesperadamente. No, por favor. Esto no puede estar pasando, no pueden arrestarme, pero sus palabras cayeron en oídos sordos cuando los oficiales le informaron que estaba bajo arresto. Se aferró a Thomas rogándole que hiciera algo. Thomas, no puedes dejar que me hagan esto, soy tu esposa. Thomas la miró con tristeza. Eleanor, te advertí durante años que cambiaras, que fueras más amable, pero nunca escuchaste. Hoy pusiste a nuestra nieta en peligro. No te protegeré de las consecuencias. Eleanor se volvió hacia Michael, su hijo, en busca de apoyo, pero él se mantuvo firme. Mamá, dijo, ya no puedo permitir que te acerques a mi familia. Esto se acabó. Mañana hablaré con un abogado e iniciaré el proceso para asegurarme de que no vuelvas a lastimar a Mabel. Al darse cuenta de que estaba realmente sola, Eleanor gritó suplicando a los oficiales mientras se la llevaban. Con su partida, una sensación de paz regresó a la habitación, aunque sabíamos que había un largo camino de curación por delante. Esa noche, después de que los invitados se fueron, volvimos al hospital agradecidos de que Mabel estuviera a salvo. A la mañana siguiente, Mabel se despertó sintiéndose mucho mejor, pero visiblemente conmocionada. Lloró aferrándose a mí, aterrorizada ante la idea de volver a ver a Eleanor. Por favor, no dejes que se acerque a mí, mamá. Me hizo comer cosas que me enfermaron. Para ayudar a Mabel a procesar sus emociones, encontramos un terapeuta para ella y Michael y yo también comenzamos a asistir a terapia familiar para fortalecer nuestra comunicación. Contar con el apoyo de Thomas en todo esto fue invaluable y juntos comenzamos a reconstruir nuestra confianza y sentido de seguridad como familia. La vida de Eleanor se desmoronó rápidamente. Las noticias de sus acciones se difundieron y los miembros de su familia disgustados por lo que había hecho cortaron lazos con ella. Sus amigos conmocionados y decepcionados dejaron de hablarle, dejándola sin nadie a quien recurrir. Se encontró en una necesidad desesperada de ayuda, pero no pudo encontrar a nadie dispuesto a apoyarla, lo que agravó su caída. Thomas solicitó el divorcio al día siguiente, entregándole los papeles mientras todavía estaba en la cárcel. Enfurecida e indefensa, Eleanor se quedó sola para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Para nosotros, marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno centrado en la curación y la unidad.
La resiliencia de Mabel brilló y con el apoyo inquebrantable de Thomas, nuestra familia se hizo más fuerte, libre del miedo y el caos que Eleanor una vez había traído a nuestras vidas. En los meses que siguieron, Thomas logró asegurar un divorcio rápido, aprovechando las leyes estatales y el informe policial como evidencia sólida. Nuestro caso legal contra Eleanor continuó y aunque se esperaba que ella cubriera las facturas médicas de Mabel, sus problemas financieros finalmente la llevaron a una larga sentencia de prisión después de que el juez fallara en su contra. Además, se nos concedieron órdenes de restricción para mantenerla permanentemente alejada de nuestra familia. Ahora, con la tranquilidad de que Eleanor no podrá interferir en nuestras vidas, sentimos un renovado sentido de seguridad, pero permanecemos atentos. Si alguna vez intenta cruzar los límites que hemos establecido, se encontrará cara a cara con dos padres ferozmente protectores. Michael y yo estamos totalmente preparados para defender a Mabel con todo lo que tenemos, asegurándonos de que crezca en un entorno seguro, amoroso y de apoyo.